ZTV, tu canal digital. Hola, buenas noches. Hoy es día 21 de mayo del 2021. Esta noche quería conversar un poco sobre esta propuesta que se ha planteado respecto de el ingreso libre a las universidades. Quería ver qué tanto de verdad tenía la propuesta, si era algo utópico o simple y sencillamente es una propuesta populista de parte de uno de los candidatos que está postulando a la presidencia de la República en esta segunda vuelta electoral que se va a llevar a cabo el 6 de junio de este año, ¿no? Esta propuesta de ingreso libre a las universidades ha sido formulada por uno de los candidatos, por uno solo de los candidatos, que es Pedro Castillo del partido Perú Libre, ¿no? Del partido Perú Libre. Muy bien, entonces, previo a ver la propuesta en concreto, que es lo que en sí ha propuesto Pedro Castillo o Perú Libre, primero quería hacer un breve análisis de lo que venía ocurriendo en nuestro país respecto de las universidades y de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, que es lo que es la universidad pública de nuestra región. Entonces, las universidades a nivel nacional son 145 universidades, las cuales son o públicas o privadas. De estas tenemos licenciadas por la SUNEDU ya 46 universidades públicas y 48 universidades privadas ya cuentan con licenciamiento de SUNEDU, ¿no? Asimismo, tenemos aquellas universidades que han sido, cuyo licenciamiento ha sido denegado. Y aquí tenemos 3 universidades públicas y 48 universidades privadas. Aquí vamos a tener una primera conclusión. Universidades privadas son 96 y universidades públicas solamente 49. Estas 3 universidades a las que se les ha denegado su licenciamiento son justamente las que se encuentran en Ica, en Trujillo y en Lambayeque, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Son las 3 universidades públicas cuyo licenciamiento ha sido denegado por SUNEDU. De estas 145 universidades, que existen en nuestro país, de estas 145 universidades que existen en nuestro país, 94 ya han sido licenciadas entre públicas y privadas, que representan el 65%, y otro 35% de universidades se les ha negado el licenciamiento a nivel nacional. Estas 145, más o menos como cerca de 40 universidades se encuentran en Lima. Las otras están repartidas entre todas las regiones, un promedio de 3 a 4 universidades por cada región. Claro, algunas tienen más, otras tienen menos. Lambayeque, por ejemplo, tiene 6 universidades, otras tienen 2, ¿no? Pero lo importante es que en todas las regiones existe por lo menos una universidad pública. En todas las regiones del Perú existe por lo menos una universidad pública. Muy bien, entonces, repito, universidades a nivel nacional, 145 universidades. El 65% son universidades privadas
y casi el 35% son públicas. Igual, el 65% ya están licenciadas y más o menos el 35% ha sido denegado su licenciamiento por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, la SUNEDU, ¿no? Respecto a Lambayeque, ¿cómo nos encontramos? En la región Lambayeque solamente tenemos una universidad pública que no ha sido licenciada, como hemos dicho, la Pedro Ruiz Gallo, y tenemos dos universidades privadas que ya fueron licenciadas, como son la Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo y la Universidad Señor de Zipán. Son las dos universidades privadas que han sido licenciadas en nuestra región, ¿no? Tenemos 6 universidades, 3 privadas no han sido todavía licenciadas, como son la Universidad de Lambayeque, la Universidad Particular de Chiclayo y dentro de las públicas la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Ahora veamos cuánto es la cantidad de jóvenes que postulan a la universidad, que ingresan a la universidad y qué cantidad de alumnos tiene nuestra alma mater, que es la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, acá en Chiclayo. Esto es fundamental para la propuesta, para evaluar la propuesta que vamos a ver a continuación. Entonces, cantidad de postulantes. La última vez que postularon a la Pedro Ruiz Gallo, postularon 6.412 jóvenes, 6.412, de los cuales, si los dividimos por sexo, 3.237 fueron de sexo masculino y 3.175 de sexo femenino. ¿Cuánto representan? El 50.5% sexo masculino y el 49.5% sexo femenino. Casi igual, casi la misma cantidad de jóvenes de sexo masculino que la misma cantidad de jóvenes de sexo femenino postulantes a la Universidad Pedro Ruiz Gallo. ¿Cuántos ingresaron a la Universidad Pedro Ruiz Gallo? ¿Cuántos ingresantes hubo? Del sexo masculino ingresaron 735 jóvenes y del sexo femenino 561 estudiantes. Un total de 1.269 ingresantes. Con respecto a la cantidad total de postulantes, menos del 20% ingresó. Solo ingresó el 19 y algo más por ciento, ¿no? Un poquito menos del 20% ingresaron a la universidad. Dato fundamental para ver posteriormente la propuesta, repito. Muy bien, del total de jóvenes de sexo masculino que postularon, el 58% ingresó y solamente el 42% de sexo femenino ingresaron, a pesar de que postularon casi la misma cantidad. El 58% fueron varones y el 42% fueron mujeres, ¿no? Bien, en cuanto a la cantidad de matriculados que tiene la Universidad Pedro Ruiz Gallo, este también es otro dato importante para lo que vamos a analizar después. Se han matriculado 7.998, casi 8.000 jóvenes de sexo masculino y 6.108 de sexo femenino. 14.106 alumnos tiene la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 14.106 alumnos. De estos 14.106 hay que ser claros, la Universidad Pedro Ruiz Gallo trabaja mañana, tarde y noche. O sea, a nivel de infraestructura, la Pedro Ruiz Gallo está copada en cuanto a infraestructura que alberga estudiantes. Alberga, repito, 14.106 alumnos tiene la Pedro Ruiz Gallo. Y en los turnos de mañana, tarde y noche. Bien, entonces, dicho esto, veamos entonces ahora la propuesta presentada por Perú Libre en su ideario y programa, que ha sido ratificado por el candidato Pedro Castillo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo primero que nos dice? Dice, Universidad Estatal de Educación en cada región. El Estado peruano debe garantizar la construcción y funcionamiento de una universidad estatal de educación en cada uno de los departamentos del país.
garantizando de esa manera la calidad educativa en todo el país, ingreso masivo, educación de calidad y ejercicio docente decoroso. Bien, yo empecé diciendo que las 145 universidades que existían en nuestro país están repartidas en todas las regiones, o sea, en nuestro país no hay ninguna región que no tenga universidad. Para comenzar, todas las regiones tienen universidad, todas las regiones tienen por lo menos una universidad pública también. Todas no tienen facultad de educación, pero esto de Universidad Estatal de Educación en cada región debe partir de un análisis previo. ¿Y cuál es ese análisis previo que se debe hacer? Existe demanda que no está siendo cubierta de docentes a nivel nacional. Vale decir, la necesidad de docentes de nivel inicial, primario y secundario es mayor a la oferta que hay ahorita en el mercado. La respuesta es no. No. ¿Y eso dónde se ve reflejado? En que cada año miles de docentes luchan por una plaza para el Estado, para ser contratados por el Estado o nombrados por el Estado. ¿Cuántos profesores egresados de aulas hay y que no tienen, de las aulas universitarias hay y que no tienen trabajo? Entonces, tenemos que tener cuidado porque esto puede generar lo que se llama subempleo. Y el subempleo se genera cuando hay una sobreoferta de mano de obra para una determinada profesión o especialidad. Entonces, la gente que egresa de las universidades no tiene dónde trabajar y se dedican a hacer otro tipo de labores. A eso se le llama subempleado. Aquel que estudió una cosa, pero trabaja en otra cosa. ¿Cuántos profesionales vemos, por ejemplo, haciendo taxi? Y si tú les preguntas, bueno, pues, ¿tienen algún tipo de profesión? Alejandro Ildacochea, un economista que fue entrevistado por Modesto Montoya, el científico, el físico que es científico en nuestro Perú, decía de que él había hecho un estudio hace algunos años en Huancayo, y en Huancayo habían 7 universidades. 7 universidades. En esas 7 universidades, 2.600 muchachos estudiaban Derecho y solamente 105 estudiaban Ingeniería Agrícola. ¿Y por qué se lo decía? Porque Huancayo es una zona agrícola. Entonces decía, ¿no? 2.600 estudiando Derecho contra 105 que estudiaban Ingeniería Agrícola. Se estaba generando una sobreoferta de profesionales en Derecho, ¿no? De profesionales en Derecho. Entonces, eso mismo puede pasar con educación. No hay en realidad una demanda de docentes que no esté siendo cubierta. Toda la demanda de docentes actualmente es cubierta. Es cubierta. Profesores, hay profesores de más, ¿no? Ahora, el problema de la educación en nuestro país no es la falta de profesores, o sea, no es la cantidad, sino es la calidad. O sea, en lugar de proponer una universidad estatal de educación en cada región, lo que se debería proponer o lo que se debería hacer es mejorar la calidad docente. ¿Cómo? A través de capacitaciones y a través de evaluaciones de desempeño integrales que permitan determinar si los actuales profesores cumplen con los estándares de calidad que se requieren hoy en día, ¿no? Entonces, continúa diciendo este ideario, dice, la Universidad Peruana debe fusionar su formación con la cultura, el deporte y el trabajo manual, solo así contribuirá a formación integral para la sociedad. No se necesita formar tecnócratas que no mediten al servicio de quien ponen sus servicios. Necesitamos revolucionarios que conduzcan sus esfuerzos profesionales al engrandecimiento de la patria. Eso es lo que dice. Entonces, lo primero es, en realidad no se requiere tener una universidad nacional, pública, de educación en cada región. Ya hay universidades que tienen facultades de educación. La Universidad Pedro Ruiz Gallo tiene su facultad de educación
¿no? Y que produce muy buenos profesionales acá en la región. Y como repito, en realidad no existe un déficit de profesores a nivel nacional, ¿no? Esto se justificaría siempre y cuando hubiese un déficit de personal docente, que no lo hay. Luego, en lo segundo que señalan estos señores es respecto ya a la propuesta del ingreso libre a la universidad peruana. ¿Y qué es lo que dice? Dice lo siguiente: el ingreso libre a la universidad debe ser un derecho en el país, así como se conquistó el ingreso libre y gratuito a la educación secundaria. El ingreso restringido es propio de países subdesarrollados, quienes utilizan las profesiones como medio para el ascenso social y económico. Frente a esta falencia pública, el Estado neoliberal dio la libertad a los empresarios privados para crear universidades sin fines de lucro, cuando en realidad se convirtieron en universidades de lucro sin fin, exonerándolos de todo tipo de impuestos y enriqueciendo a sus dueños. Aquí sí hay parte de razón, en el sentido de que si las universidades son sin fines de lucro, ¿cómo es que muchos empresarios se han ido enriqueciendo con justamente esta función docente, ¿no? Entonces, si ellos van a lucrar, deben pagar impuestos. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero en lo que sí, yo sí discrepo un poco, es en el sentido de que como que se les ha obligado, no, a nadie se le ha obligado acá. Las universidades privadas se crearon, ¿no? Y muchos deciden, sin postular siquiera a la universidad pública, ir a estudiar a la universidad privada. Para que tengan una idea solamente, ¿no? En nuestro país, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue creada en 1551 como Universidad de Lima y a partir de 1574 pasó a ser la Universidad de San Marcos. Esa fue la primera universidad. Y la primera universidad privada, cuya calidad es innegable, es la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es considerada en el puesto 21 a nivel latinoamericano de entre 350 universidades. La Universidad Católica fue creada el 24 de marzo de 1917, ¿no? Y ahí han estudiado muchos profesionales hoy, ¿no? De real valía, ¿no? Como en todas las universidades, ¿no? de nuestro país. Luego dice, la degeneración moral llegó al máximo creando entidades privadas dentro de las entidades públicas como las CEPRES, o sea, se refiere a los centros preuniversitarios, cuyo fin supremo es el lucro de las autoridades universitarias. Yo he trabajado desde el año 2000, o sea, hace 21 años, en el centro preuniversitario de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, dictando el curso de Economía. He sido coordinador del curso de Economía durante muchos años ahí. Y cuando recién nosotros empezamos a hacer evaluaciones respecto del rendimiento, estoy hablando del año 2000, ¿no? Estoy hablando de hace 21 años, ¿no? La mayor cantidad de ingresantes, los primeros puestos, se ubicaban en colegios públicos. Colegio Nacional San José y el Colegio Nuestra Señora del Rosario. Eran los dos colegios que siempre ocupaban los primeros lugares en los ingresos a la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Pero ¿cuál era el problema de fondo? El problema de fondo era que cuando el joven llegaba a la universidad, una gran mayoría desaprobaba el primer ciclo. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para el nivel, o sea, la educación secundaria no les había dado la cantidad de capacidades, habilidades, conocimientos para enfrentar ese primer ciclo en la universidad. Y esa era la primera justificación para la creación de los CEPES. Yo soy de la idea, a pesar de, como le repito, tener 21 años trabajando
a nivel preuniversitario que no deben existir las academias, no debe existir el nivel preuniversitario, pero existe porque es un mal necesario porque hay una brecha entre la educación secundaria y la universidad. Y esa brecha, lamentablemente, la tienen que cubrir las universidades y las academias y centros preuniversitarios. Eso hay que reconocerlo. Entonces, no es que se hayan creado con la finalidad de lucrar, no, ha habido acá todo un análisis previo respecto, estoy hablando de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, y eso se replica a nivel nacional, ¿no? Una brecha generada entre la universidad secundaria y el inicio en la vida universitaria, ¿no? Entonces, no fue el fin supremo el lucro de las autoridades universitarias lo que creó estos CEPRES, sino fue una necesidad. La otra opción era crear un ciclo cero, ¿no? Que a mi parecer no era lo más conveniente. Luego dice, en una primera medida estamos en toda la capacidad de duplicar el número de estudiantes universitarios en el país, utilizando la misma infraestructura de las horas nocturnas y ampliando los gastos corrientes para el personal docente. Entonces, primera decepción, jóvenes, todos aquellos que pensaban que todos iban a ingresar libremente a la universidad, no es así, no es así. ¿Recuerdan cuántos postularon a la Pedro Ruiz? Más de 6,000. ¿Recuerdan cuántos ingresaron? ¿Cuántos ingresaron? 1,200. Es el 20%. ¿Qué es lo que está diciendo? Que van a duplicar el número de estudiantes universitarios. O sea, de 1,200 van a pasar a 2,400. Pero igual, el 60% no va a ingresar. Si así fuera, estamos analizando primero la propuesta. Entonces, primero, no es que todos van a ingresar a la universidad libremente. No. Entonces, tiene que haber un mecanismo de evaluación. ¿Cómo es ese mecanismo de evaluación en los países desarrollados? Es en base a su acumulación de notas durante los 5 años de estudios secundarios. Entonces, en base a su performance en los estudios secundarios, es que se determinará si está o tiene las capacidades o no para una carrera universitaria, y si no las tiene, las tendrá que hacer en una carrera técnica. Así es como funciona en los países desarrollados. Entonces, no vayan a pensar de que todos, yo quiero estudiar en la universidad, termino, me voy, me inscribo libremente. No es así. No es así. De todas maneras es un proceso de evaluación. Y lo único que está haciendo, dice la propuesta es duplicar el número de estudiantes universitarios. O sea, de los que, repito, ingresaban en la Pedro Ruiz, por eso ponía yo el ejemplo de una universidad, básicamente, la Pedro Ruiz Gallo, y en otras universidades peor, en la universidad, por ejemplo, en la UNI, el margen es casi 14, 15-1, o sea, por cada 15 postulantes solamente uno ingresa. Es mayor todavía la cantidad de postulantes que hay con respecto a las vacantes que otorga la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces, primera decepción, muchachos, no todos van a ingresar a la universidad. De todas maneras, tiene que haber un proceso de elección y solamente el 40% de los postulantes podrán ingresar, si es que esto fuese posible hacer. Entonces, primero, no es verdad que todos van a ingresar libremente a la universidad. No es verdad, primero. Luego, utilizando la misma infraestructura en las horas nocturnas y ampliando los gastos corrientes para el personal docente. Bueno, pues le informo a quienes hicieron esto que las universidades, la mayor cantidad de universidades, tiene turnos diurno por la tarde y por la noche. No hay infraestructura. No hay infraestructura. Y dice, y ampliando los gastos corrientes para el personal docente, tampoco hay personal docente. Entonces, si nosotros queremos hablar de una educación de calidad, no se trata de, contrato más profesores. No, contrato a los profesores que se deben contratar, que cumplan con estándares de calidad.
No por querer ampliar la base, voy a bajar la calidad de la educación. No, no es así. No es así. Entonces, esto resultaría ser una utopía. No tenemos la infraestructura que soporte duplicar el número de estudiantes en las universidades públicas. Ni tampoco se tienen los recursos para ampliar los gastos corrientes. Hace poco leía una entrevista que le habían hecho a Moisés Montenegro respecto de que en la Universidad Pedro Luis Gallo todavía se estaban adeudando ciertos beneficios a los profesores. Entonces imagínate, pues, ¿no? Hay beneficios que no se pagan y encima pretender ampliar los gastos corrientes de dinero que no existe, donde no hay. Es algo ilógico, ¿no? Es algo ilógico. Y por último, les recuerdo que si desean plantear alguna pregunta, lo hagan a través del Facebook, que estaré gustoso de responderla. Por último, ya para ir concluyendo, ¿qué es lo que pasa con aquellos que no logren ingresar? Y aquí nuestros amigos nos plantean lo siguiente. Dicen, servicio militar voluntario con universidad. Los estudiantes secundarios que no logren el ingreso directo a la universidad peruana, que no logren el ingreso directo, o sea, ese 60% que no logró ingresar, que no va a lograr ingresar porque solamente se va a duplicar, podrán optar voluntariamente el servicio militar durante un año, al término del cual podrán escoger la carrera universitaria que ellos elijan en las universidades públicas según orden de mérito. A ver, si no ingresas, te vas al ejército un año y regresas y vas a la universidad a la carrera que quieras. Yo me pregunto, la vida castrense, la vida en el ejército o en la Fuerza Aérea o en la Marina, te va a dar las capacidades, las habilidades, los conocimientos para poder desarrollar una vida universitaria con éxito, poder afrontar la vida universitaria en la carrera que tú deseas, dice, ¿eh? Con éxito. Es suficiente ir a servir para luego regresar y hacer una carrera universitaria. ¿Cuánto creen que es la deserción de alumnos que ingresan a las universidades públicas anualmente? ¿Cuánto creen que son los alumnos que son desaprobados, por lo menos en un curso, en el primer ciclo de universidad? Y bajo el método actual, ¿eh? Bajo el método actual. Como un dato adicional y final, debo decirles que en nuestro país, ¿no? Producto de el mejoramiento del nivel de vida, muchas familias han optado por enviar a sus hijos a estudiar a colegios preuniversitarios, colegios que te preparan para ingresar a la universidad, olvidándose del aspecto formativo. Es algo que yo critico de alguna manera, ¿no? Yo creo que la educación es integral. Entonces, una educación que esté orientada únicamente a que consigas ingresar a la universidad me parece que no cumpliría con los estándares o con los objetivos de la educación en el Perú, ¿no? Entonces, les decía, ¿qué es lo que ocurrió en nuestro país? ¿Por qué ahora hay tanto colegio preuniversitario y por qué tienen tanto alumno? Yo estudié en el Colegio Nacional San José y en mi época se peleaban por una vacante en el Colegio Nacional San José.
Hoy en día las vacantes sobran vacantes. ¿Qué está pasando? En 1994, el 8.82% del presupuesto de una familia se gastaba en educación, 8.82%. El 2009, eso pasó al 14.93%, o sea, casi 15%. Incrementó sustantivamente el gasto en educación. ¿Y por qué? El gasto en alimentación disminuyó de 47.55% a 37.82%. O sea, un peruano en promedio, en 1994, el 47.55% de su sueldo era para alimentación y el 8.82% era para educación. En el 2009, eso disminuyó, la alimentación, de 47 a 35.82%. Y el gasto en educación aumentó de 8.82 a 14.93. Usted dirá, entonces dejaron de comer para ahora hacer estudiar a sus hijos. No, no es eso. Lo que sucede es de que al aumentar el ingreso promedio, el sueldo promedio, al aumentar, entonces la gente tiene una cantidad de alimento determinada. Entonces, si aumenta tu sueldo, no vas a comer más. Entonces empiezas a gastar a cubrir otro tipo de necesidades. Es como tú quieres que tu hijo ingrese a la universidad, pagas un colegio preuniversitario y lo mandas a estudiar al sector privado. Entonces, eso es lo que ha ocurrido en nuestro país, ¿no? Conforme ha ido mejorando los niveles de vida, aumentando los ingresos de las personas, han podido hacer esto, han podido pasar sus hijos de la educación pública a la educación privada, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido. Y ¿cuál es el peligro de esto del ingreso directo? El peligro es que se va a generar una especie de guerra, como el ingreso va a ser directo en base a la evaluación que puedan haber tenido los jóvenes durante sus 5 años de universidad. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en estos colegios preuniversitarios va a haber una guerra y todos van a querer ponerle a sus alumnos la mayor nota posible, de repente sin merecerla. ¿Por qué? Porque todos quieren que la mayor cantidad de sus alumnos ingrese a la universidad, es la mejor propaganda, ¿no? De mis 1,000 alumnos ingresaron 500 a la universidad. Entonces, ¿es eso correcto? Y los colegios públicos, que suelen ser más objetivos en cuanto a la evaluación, ¿qué va a ocurrir? La mayor cantidad de ingresantes van a provenir de escuelas o de colegios preuniversitarios, privados, más que de escuelas nacionales. Entonces, todo tiene su pro y tiene su contra. ¿Es verdad que todos van a ingresar? Eso es falso. Es utópico decir de que se va a duplicar con la misma infraestructura la cantidad de estudiantes en la universidad peruana. Es una utopía, eso no se va a cumplir. No hay la infraestructura suficiente. Por lo tanto, ¿se trata de una medida populista? Sí, una medida populista que muchos jóvenes han caído pensando de que efectivamente a partir de el gobierno o un hipotético gobierno de Perú Libre, el ingreso a las universidades va a ser totalmente libre y todos van a ingresar y van a poder hacer una carrera universitaria en una universidad pública. No, no es así. No es así. Bien, les agradezco por haber estado conmigo en este viernes 21 de mayo del 2021. Los espero el día lunes a la misma hora, a las 8 de la noche, en Elucubraciones sobre Economía, que se transmite también por el canal digital de ZTV. Muchísimas gracias. Buenas noches. ZTV.
Tu canal digital.